Bueno, vamos a ver ahora cómo graficar una parábola dada por su fórmula f de x igual a x cuadrado más b por x más c. ¿Mm? Bien, para graficar una parábola es conveniente hallar algunos elementos notables que me sean útiles, como por ejemplo su vértice, ordenada al origen o raíces si tiene, y a veces es útil hallar puntos simétricos al eje de simetría para ayudarnos a graficar con mayor precisión. Veamos algunos ejemplos. Vamos a ver cómo graficar entonces una función si yo tengo su ecuación. Supónganse que tengo esta formulita. Y igual a x cuadrado menos 4x menos 5. Donde a es igual a 1, b es igual a menos 4 y c es igual a 5, ¿no? 1, menos 4 y menos 5. Bueno, primero vamos a hallar el vértice. Bueno, el vértice. Si hallamos las coordenadas x e y del vértice, que las llamábamos bx y by, ese punto, bx y by, viene dado por la siguiente fórmula. Acá lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula que aparece acá. La coordenada x del vértice se puede calcular haciendo menos b sobre 2 por a. Si hubiese más tiempo les explicaría de dónde viene esta fórmula. Por ahora lo importante es que la podamos aplicar. ¿Sí? Pero entonces, si yo quiero encontrar la coordenada x del vértice, la saco con esta formulita, menos b sobre 2 por a. En nuestro ejemplo, la coordenada x del vértice será menos, ese menos es el de la fórmula, b, que b es menos 4, sobre 2, que es el 2 de la fórmula, por a, que vale 1. ¿Sí? Entonces es menos 4 sobre 2 por 1. Resuelvo, menos 4 es más 4. Aplico la regla de los signos, menos 4 más 4. Y 2 por 1 es 2. ¿No? Entonces me queda 4 dividido 2, que es 2. Es decir que la coordenada, entonces, esa flechita indica entonces, la coordenada x del vértice es 2. Ya tengo la primer coordenada del vértice. El punto necesito la coordenada x y la coordenada y. Para encontrar la coordenada y digo, bueno, lo único que tengo que hacer es aplicar esta fórmula. La coordenada y va a ser la función evaluada en bx. Esto es como el valor numérico, de la función en ese punto. ¿Sí? Eh, Esto es muy sencillo, es decir, si yo tengo un valor de x que vale 2, tengo que saber cuál es el valor de y que le corresponde. Entonces, ¿qué hago? Lo reemplazo ese valor en mi función. Acá lo explico más abajo. ¿Qué significa esto? Que reemplazamos en la función el valor de x por el valor de bx. En este ejemplo sería entonces que la coordenada y sería la función, pero en vez de f de x, f en 2, porque estoy evaluando en 2, con x igual a 2. Entonces, en la función original, que era esta que está acá, x cuadrado menos 4x menos 5, reemplazo las x por el 2, que es el valor que acabo de encontrar acá cuando calculé la coordenada de x del vértice. 2 al cuadrado, menos 4 por 2, menos 5 me queda, ¿no? Acá iba la x, acá iba la otra x. Hago la cuenta, 2 al cuadrado 4. Acá hay un pequeño error, sepan disculpar. Creo que en el apunte esto ya lo solucioné, porque lo volví a subir. Pero acá sería, en todo caso, 8, ¿sí? Porque es 4 por 2 es 8, menos 5. Bueno, 4 menos 8 es menos 4, menos 5, menos 9. ¿Sí? O sea que el valor de i es menos 9. Eso creo que está corregido ya en el apunte. Luego, el vértice va a ser 2 menos 9. ¿Sí? x2, que es lo que acabo de encontrar, e y menos 9. Estas son las coordenadas entonces bx y by. Bien. Ahora vamos a encontrar, ya encontramos el vértice. Vamos por la ordenada al origen. La ordenada al origen. Obtener la ordenada al origen de la ecuación y igual a x cuadrado más x más c, es decir, para cualquier función cuadrática escrita de esta forma, es muy sencillo. Dado que, como ya adelantamos, la ordenada al origen está determinada por el valor del coeficiente c, por lo que en nuestro caso c es igual a menos 5. Entonces la ordenada del origen es igual a menos 5.
Esto también es fácil de explicar, ¿no? Acá teníamos la función x cuadrado menos 4x menos 5. El término independiente me da la ordenada al origen. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Yo ya sé, lo voy a tratar de explicar de manera muy rápida acá. Supónganse que yo tengo un sistema de ejes cartesianos cualquiera y tengo una función cuadrática, no sé. Supónganse que tengo una función con todo el amor del mundo, a ver si me sale algo lindo. Supongamos que, uy, bueno, no me salió muy lindo, pero ahí, acá tengo la ordenada al origen, ¿sí? Yo de la ordenada al origen ya sé cuánto vale el valor de x, ¿sí? En este caso, en cualquier caso, la ordenada al origen va a tener como valor de x, fíjense que en x, acá arriba, no estoy ni a la izquierda ni a la derecha, es decir, que estoy en 0 para x. O sea que siempre la ordenada al origen es cuando x vale 0. Y después acá será el valor de c. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen la formulita igual a x cuadrado, creo que era menos 4x menos 5, si yo quiero saber cuánto vale y cuando x vale 0, en realidad tendría que hacer esto. 0 al cuadrado menos 4 por 0 menos 5. ¿No? Porque reemplazo la x por 0. Y esto me queda 0. Todo esto, este término me queda 0. Menos 4 por 0 también esto me queda 0. Vamos a ponerlo igual. Menos 5. Bueno, 0 menos 0, todo esto es 0 y me queda solamente el término independiente. Entonces no es necesario hacer todo esto. Directamente el término independiente me da la ordenada al origen, que es cuando x vale 0. Ya lo tengo, entonces ya tengo el vértice, ya tengo la ordenada al origen. Vamos a esta parte que es la más difícil de todo y la más larga. Las raíces o ceros, ¿no? Que serían los puntitos, digamos, el valor de x donde corto el eje x acá y el valor de x donde corto el eje x acá, ¿no? Esos dos valores, si tiene dos, vamos a ver más adelante que puede tener dos, uno o ninguno. Bien, al ser las raíces los valores de x que hacen que y valga 0, lo que debemos hacer entonces para hallarlas es resolver esta ecuación que está acá. Es decir, como yo sé que en las raíces y vale 0, entonces reemplazo la y por 0 y me queda una ecuación de esta naturaleza. No, esta es una ecuación de segundo grado de manera general para cualquier función, no solamente para esta, ¿no? Sino para cualquier función cuadrática. Yo igualo a 0 y me queda una ecuación que se conoce como ecuación de segundo grado porque la variable x está al cuadrado. Para resolver las ecuaciones de segundo grado se utiliza una fórmula conocida como fórmula de Bhaskara, que algunos tal vez la habrán escuchado nombrar. Dicha fórmula expone que, dada la ecuación de segundo grado 0 igual a x cuadrado más b por x más c, la que ya tenemos, las soluciones a la ecuación se obtienen de la siguiente fórmula. Fíjense qué bonita que es. Fíjense que acá aparece x1 y x2 porque puedo tener dos soluciones. x1 y x2 van a ser igual a menos b, el opuesto del que está acá, más menos, se ponen los dos signos, y entre la raíz cuadrada va el cuadrado de b menos 4 por a por c, ¿sí? O sea, el cuadrado de este menos 4, siempre menos 4, por a por c sobre 2 por a. La demostración de esto requiere de algunas herramientas matemáticas que por ahí todavía ustedes no las tienen, pero es muy linda y muy interesante. A mí me gustaría algún día poder mostrársela, pero bueno, por ahora lo que hacemos es aplicarla. Fíjense que acá tengo el menos b sobre 2 por a, vieron esta partecita que era igual, ese pedacito sin la raíz era igual a la formulita que teníamos acá para calcular la coordenada x del vértice. Bueno, tiene mucho que ver, tiene una explicación eso, no es casualidad. Pero nosotros la vamos a aplicar. Entonces vamos a ver cómo aplicar esta fórmula que se llama Bhaskara para resolver ecuaciones de segundo grado en nuestro ejemplo. A mí me quedó así. 0 igual a x cuadrado menos 4 por x menos 5. Esa es la ecuación. Identificamos a, b y c, que ya los teníamos, 1 menos 4 y menos 5, y lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores adentro de mi fórmula. Entonces, la volví a copiar acá, por ahí me queda medio denso, pero quiero hacer todos los pasos. ¿Sí? Acá tengo la formulita, ¿no? Esto, todo dividido 2 por a. Y ahora vamos a ir reemplazando los valores. Vamos a ponerlo por acá y vamos a ver qué me queda. Tengo entonces
menos b. Como b era negativo, me queda menos menos 4. Este menos correspondiente a la fórmula, y después el 4 además era negativo. Entonces menos menos 4, más menos. b al cuadrado, entre paréntesis, ojo porque este cuadrado afecta también al signo de b, por eso hay que ponerlo entre paréntesis, si no sonamos. Menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 5, por eso está entre paréntesis. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a resolver. ¿Qué vamos a resolver? Lo que está dentro de la raíz, ¿no? Esta partecita también, ¿no? Menos menos 4 ya es más 4. Lo voy a ir sombreando, ¿no? El análisis. Acá ya reemplazamos todos los valores. Acá menos menos 4 es 4. Más menos 4 al cuadrado es más 16. Y menos por menos es más. 4 por 1, 4 por 5, 20. Me queda 16 más 20. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces x1 y x2 me va a quedar 4, 16 más 20 es 36, no más menos 36 sobre 2. Una vez que ya resolví todo lo que está dentro de la raíz, antes de calcular la raíz, vamos a separar esta fórmula. Bueno, primero la calculamos, acá primero la calculé. Raíz de 36 es 6, ¿no? 6 por 6, 36. Entonces me queda esta expresión. 4 más menos 6 sobre 2. Bueno, una vez que resolvemos la raíz cuadrada, vamos a separar. Fíjense que acá tengo x1 y x2. Vamos a separar entonces, por un lado un x1 y por un lado un x2. El x1, por conveniencia, vamos a utilizar el signo más. Vamos a sumar lo que está en el numerador, 4 más 6, y dividirlo por 2. 4 más 6, 10, dividido 2, 5. Es decir que uno de los valores, el x1, vale 5. En ese es el lugar donde voy a cortar el eje de las x, una raíz. Y la otra vamos a usar el signo negativo. 4 menos 6 es menos 2. Está todo dividido 2, menos 2 dividido 2, menos 2 es menos 1. Entonces tengo dos raíces, 5 y menos 1, ¿no? Esto significa que la parábola interseca al eje x en los valores x igual 5 y x igual a menos 1. Bueno, el eje de simetría no hay que hacer ninguna operación. El eje de simetría en las parábolas, el eje de simetría viene dado por la x igual a la coordenada x del vértice, que ya sabíamos que era 2. En nuestro caso, ¿sí? El eje de simetría es x igual a 2, ¿no? Que es la recta que pasa por el vértice y divide a las ramas de la parábola. El eje de simetría es útil porque gracias a él podemos hallar un punto simétrico a la ordenada del origen. Perdón. El eje de simetría es útil porque gracias a él podemos hallar un punto simétrico a la ordenada del origen. Obtendremos este punto gráficamente. Ahora vamos a ver a qué me refiero. Con toda esta información ya podemos graficar de manera más o menos precisa la parábola dada por la función. Bueno, acá puse que iba a graficar en GeoGebra, pero no va a ser necesario, la vemos acá. Supónganse que yo tengo entonces esta función y yo ya tengo todos los elementos. Yo tengo que el vértice de la función era 2 menos 9. Ya lo habíamos obtenido. Habíamos obtenido que la ordenada al origen era y igual a menos 5. Habíamos obtenido las raíces que eran x1 igual me olvidé, perdonen, a 5, ¿sí? Y x2 igual a menos 1, ¿sí? Entonces tengo vértice, ordenado al origen y las raíces. Con esos elementos, bueno, y el eje de simetría, pero con estos elementos ya puedo graficar. Ahora vamos a ver con el eje de simetría cómo lo vamos a trabajar. Vértice menos 2 menos 9. Entonces directamente yo tengo acá ya graficada la función. Pero fíjense, yo digo, bueno, menos 2 para las... 2 para las x. Menos 9 para las y. Ahí graficaría el primer puntito de la función. Ahí pongo el punto que me va a dar el vértice. Ordenar el origen es menos 5, está acá. Igual a menos 5, corta acá. Y acá viene el tema del eje de simetría. Yo no lo grafiqué acá el eje de simetría, pero si quieren graficarlo, lo podemos hacer. El eje de simetría está en x igual a 2. Es decir que el eje de simetría es la recta que pasa por acá.
Bueno, me quedó media acostadita. Pero ¿para qué me sirve? Para justamente graficar un punto simétrico a la ordenada al origen. Como es -5, ¿sí? Yo digo, bueno, este puntito, -5, ¿cuántas unidades se encuentra del eje de simetría? A 2 unidades. Entonces, indefectiblemente, a 2 unidades a la derecha, también tengo que tener un puntito, que no necesito calcularlo eh, analíticamente. Directamente lo marco. Yo sé que si acá hay un punto, hay un simétrico acá. Entonces tengo el vértice. Tengo esos dos y ya medio que ya tengo la forma. Pero también tengo las raíces en este caso, que aprovechémoslas también. Que es 5, o sea que voy a cortar el eje X acá. Y en -1 que estoy acá. Ahora, con todos esos puntos, y uno con un poco de habilidad, cosa que yo no tengo mucha, pero aprovecho que ya la tengo dibujada, digo, bueno, con estos puntitos, digo, bueno, vamos a marcar una curva, ¿sí? Que va a pasar por este punto, va a venir por acá, va a pasar por la ordenada al origen, perdonen la horrible desprolijidad, pero no es tan sencillo graficar por acá. Pasa por el simétrico de la ordenada al origen que también encontramos y me voy hasta la otra raíz y esto sigue para allá, ¿sí? Y ahí ya tengo la gráfica, es decir que con estos elementos ya puedo graficar. Después podría encontrar el dominio, la imagen y la mar en coche, pero acá estamos graficando solamente, ¿sí? Pero podría uno practicar y hacer todo eso. Vamos a seguir un poquito, vamos a detenernos un poco en las raíces. Yo medio que me adelanté y les dije que una función cuadrática o una parábola, ¿no? La gráfica, puede tener dos raíces, como la que acabamos de ver, que tiene dos raíces, pero también puede haber casos donde tenga una sola raíz, como en este caso, o ninguna, como un caso que vamos a ver más abajo. Y vamos a ver cómo me doy cuenta yo, cuando estoy tratando de graficarla, si tiene una, dos o ninguna. Características de una función cuadrática. Una función cuadrática puede tener un máximo de dos raíces, como en el ejemplo anterior, pero puede presentar una única raíz o incluso no tener raíces, como por ejemplo los casos que voy a poner acá. Esta función es la que tiene esta fórmula, 1/3 de x cuadrado menos 2x más 3. Yo ya les digo que es esa y después la vamos a tratar de graficar. O por ejemplo esta que está acá, fíjense esta. Esta función nunca corta, nunca interseca el eje X, no tiene raíces. Esta función, y aprovechamos para ver una función donde las ramas son hacia abajo, tiene esta formita, menos x cuadrado menos 4x menos 5. ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo una, dos o ninguna raíz? Bueno, analíticamente, es decir, a través de una fórmula, nos damos cuenta de la cantidad de raíces que tiene la función resolviendo Bhaskara. Para la primera función, ¿no? La primera que tengo acá, que tengo una sola raíz. Vamos a ver qué pasa. Yo la encaro a la función. ¿Qué hacíamos? Para encontrar las raíces igualábamos a y lo igualábamos a 0. Identificábamos los coeficientes a, b y c, ¿no? A vale 1/3, b vale -2, c vale 3, ¿no? 1/3, -2 y -3. Los metemos acá adentro. Entonces, la formulita menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a, ¿no? Tengo la fórmula de Bhaskara. Vamos reemplazando. Menos b, menos 2 es b, entonces me queda menos 2, ¿no? Acá, menos b cuadrado, menos 4 por 1/3, por c que vale -3. ¿Sí? Menos 2 es más 2, más menos 2 al cuadrado es 4, porque es menos 2 por menos 2 es más 4. Acá menos por menos es más. 1/3 por 13, ustedes lo pueden hacer con la calculadora, pero esto me da 1, 1/3 se me simplifica el denominador con el numerador. Esta cuentita me queda 4 por 1, que es 4. Acá hay un pequeñísimo error, sepan disculpar. Menos 4 por a por c. Perdón. Acá, fíjense que era más 3. Esto también ya está corregido, creo. Disculpen el inconveniente. Esto ya está corregido en el PDF que está subido. Este era más 3. Este era positivo. ¿Sí? Acá positivo. ¿Sí? Un pequeño error.
Espero que no los haga perder ese error. Entonces, C era positivo, es 3 positivo. Entonces acá me queda menos por menos, menos por más es menos. ¿Sí? Me queda 4 por un tercio por 3, me da todo total 4. Entonces, en este caso, acá viene lo diferente. Cuando termino de resolver la raíz, me queda 4 menos 4, que es 0. Y raíz de 0, bueno, acá 2 por un tercio, esto no me acuerdo si lo nombré, pero acá abajo es 2 por A, que era 2 por un tercio, me queda 2 tercios. Y la raíz de 0 es 0. Entonces, en realidad, estoy sumando y restándole 0 al 2. Me va a quedar x1, me queda 2 más 0 sobre 2 tercios, es 2 sobre 2 tercios, es 3. Y 2 menos 0 también es 2, sobre 2 tercios es 3. Hagan la prueba, hagan esta división, les va a dar 3. Entonces me queda que x1 igual a x2 igual a 3. Es decir que en realidad, vamos a poner acá todo esto que ya lo leímos, se puede interpretar de dos maneras. Una forma es decir que tiene raíz doble, y otra es decir que tiene una única raíz, que es x igual a 3. ¿No? Pero cuando lo que está dentro de la raíz me da 0, listo, esto que me va a indicar que voy a tener una sola raíz, porque el más menos 0 no me va a modificar en nada el numerador. En el caso de la segunda, que no tenía raíces, yo tengo esta ecuación donde a vale menos 1, b vale menos 4 y c vale menos 5, menos 1, menos 4 y menos 5. Tengo Bhaskara, reemplazamos menos menos 4, después b cuadrado, menos 4 al cuadrado, menos 4 por a que es menos 1, por b que es menos 5, sobre 2 por a que es menos 1. Resolvemos, menos 4 al cuadrado 16, menos por menos más por menos menos, 4 por 5 20. Y entonces fíjense lo que queda acá. 16 menos 20 es menos 4. Lo otro está todo igual, ¿no? Acá 2 por 1 menos 2. Y acá tenemos un problema, porque la raíz de menos 4 no tiene solución en el conjunto de los números reales. ¿Sí? No hay ningún número real que multiplicado por sí mismo me dé un número negativo. O sea, no hay ningún número que, no sé, el 2 por 2 es 4 y el menos 2 por menos 2 también es más 4. Entonces no puedo encontrar ningún número de los que por ahí conocemos, no quiere decir que no exista ninguno, que resuelva esta ecuación, esta operación. Cuando el radicando, lo que está dentro de la raíz, es negativo, entonces decimos que la función no tiene raíces. A la expresión que se encuentra dentro de la raíz en la fórmula de Bhaskara se la llama discriminante. ¿Cuál es qué es lo que está dentro de la raíz en Bhaskara? Esto acá, b cuadrado menos 4 por a por c. Y eso me puede servir para lo siguiente. Yo digo, esto que está acá dentro es discriminante. Y tenemos una conclusión que podemos sacar de los ejemplos que vimos. Que si el discriminante, lo que está dentro de la raíz, es positivo, mayor que 0, la función va a tener dos raíces. ¿Por qué? Porque acá me va a quedar, esto me va a quedar positivo, entonces voy a tener que una vez sumarlo y una vez restarlo. Entonces voy a tener un x1 y un x2. Lo que está dentro de la raíz, el discriminante es mayor que 0, la función tiene dos raíces. Si lo que está dentro de la raíz es igual a 0, la función tiene una sola raíz. Como el caso que vimos hace un ratito. Y en el último caso, si el discriminante es negativo, la función no tiene raíces. ¿Sí? Esa es una información importante que podemos tener en cuenta a la hora de analizar las funciones cuadráticas. Por último, información que ofrece el coeficiente A. Acá yo puse la información más importante. Hay otras características que da ese coeficiente, pero con lo que yo les doy acá ya nos va a alcanzar para hacer todo el análisis que corresponda. El coeficiente A, que es el numerito que multiplica a la x al cuadrado de las funciones, también sirve para determinar si las ramas de la función son hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si A es positiva o negativa. Y esto es interesante. Si, por ejemplo, y igual a x cuadrado menos 2 es esta formulita que tengo acá. ¿Sí? Fíjense, menos 2 está acá, es decir, este es la ordenada del origen. Bueno, en fin, esta es la gráfica. ¿Sí? El coeficiente A vale 1, es 1x cuadrado, es mayor que 0, las ramas son hacia arriba. Ahora, si yo graficase, no, esta es igual a x cuadrado, la misma función, pero ahora al A lo hago negativo, en vez de A igual a 1 lo pongo como menos 1, es decir, menor que 0, las ramas automáticamente van a aparecer hacia abajo. Entonces yo antes de graficar, yo puedo mirar la función
yo antes de graficar puedo mirar una función cualquiera, ¿sí? Yo, fíjense en esta. Acá, a vale menos 1, es menor que 0. Las ramas van a ser hacia abajo. En esta de acá, a vale un tercio, es mayor que 0. Las ramas van a ser hacia arriba, ¿sí? Entonces, esa información me puede servir muchísimo. ¿Por qué? Porque yo antes de realizar Bhaskara para encontrar las raíces, yo ya puedo saber si tiene más de una raíz o no. ¿Cómo lo hago? Re fácil, fíjense, estoy volviendo para atrás al primer ejemplo de todos, ¿sí? En el primer ejemplo ya teníamos que el vértice era 2 menos 9, ¿no? Y la función, era, voy a poner acá, la función era y igual a x cuadrado menos 4x menos 5. Y el vértice era 2 menos 9. Entonces, con la fórmula y el vértice yo ya puedo saber cuántas raíces tiene. No qué valor, para encontrar los valores voy a tener que hacer Bhaskara, pero yo puedo adelantarme y decir cuántas raíces va a tener esta función. Si ya tengo el vértice, ya no necesito otra cosa para saber la cantidad de raíces que tiene. Yo digo, a ver, ubiquemos, hice acá un grafiquito muy sencillo, el 2 menos 9. Yo, por ejemplo, el 2 está por acá, y acá no importa, acá no importa, pero el menos 9 está acá. Acá lo que me importa es saber en qué cuadrante estoy. Si estoy en este es el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante de un sistema de ejes cartesiano. El 2 menos 9 está en el cuarto cuadrante. Y en las ramas, fíjense, que van a ser hacia arriba, porque acá A vale 1 y las ramas son hacia arriba. Entonces, si las ramas son hacia arriba y el vértice está acá, me va a quedar una gráfica más o menos así. Es decir, que va a tener raíces. Va a tener dos raíces. Lo puedo saber antes de graficar. Entonces voy a tener que hacer Bhaskara y encontrar un x1 y un x2. Pero si, por ejemplo, el vértice hubiese sido este y A hubiese sido negativo, quiere decir que las ramas son hacia abajo. Y entonces digo, esto no va a tener raíces. Y no tengo que hacer Bhaskara, porque directamente digo, no, marco este dibujito y digo, listo, no va a tener raíces, porque si no tengo que hacer todo Bhaskara y llegar a que me queda una raíz negativa, como, no, acá no, más abajo, acá, ¿no? Para llegar a esto analíticamente. Me puedo adelantar. Si yo ya sé dónde está el vértice y hacia dónde son las raíces, puedo decir si tiene o no tiene raíces. Bueno, entonces es interesante la información que me ofrece el valor de A. Si es positivo, ramas hacia arriba, si es negativo, ramas hacia abajo. Actividad número 2. Dada las siguientes funciones cuadráticas, graficar e indicar dominio, imagen, vértice, eje de simetría, raíces, ordenar el origen e intervalos de crecimiento. Cuando pongo intervalos de crecimiento me refiero a intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿no? Todos los intervalos, ¿sí? Bueno, acá tienen 4 formulitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, repasando lo que vimos rapidito. Esta, las ramas, A vale 2, las ramas son hacia arriba. Hay que ver el vértice, para saber si tiene raíces hay que analizar el vértice también. Negativo, ramas hacia abajo. Positivo, ramas hacia arriba. Acá A vale 1. Acá positivo, ramas hacia arriba. ¿No? Como para adelantarme un poquito. Bueno, terminamos ahí entonces con la actividad número 2. Con la explicación para hacer la actividad número 2. Espero que les haya servido y en un poquito más tarde subiré para el último video para que puedan trabajar la actividad número 3.